Damos gracias a nuestro amado Rey y Señor por su amor y misericordia. Estoy trayendo la enseñanza acerca del inicio de los musulmanes y el desarrollo de todo esto. No sigo hoy porque tengo que dar el espacio para hablar sobre nuestro divino Redentor. Pero de hoy en 8 reanudo lo que estoy llevando a cabo porque es muy importante que nosotros tengamos entendimiento. Esté atento nuestro oído y nuestros ojos en la palabra del Señor, porque los días que nosotros vivimos son días de mucha confusión y las personas que no están asentadas en la palabra fácilmente van a volar a través de los vientos que se mueven en nuestros días. Pero eso lo continuaremos, Dios mediante, el próximo domingo. Hoy desde la 1 de la mañana, y sí les voy a decir que eso fue de parte del Señor. Él me cambió el mensaje. Tuve muchos pensamientos de poder dramatizar algo acá, pero era muy prematuro, la verdad, porque tenía que hacerlo con varios de ustedes y contando con los niños y no sabía yo quiénes iban a venir. Pero estuve dando vueltas y vueltas y vueltas a todos los pensamientos que el Señor estaba poniéndome. Bueno, a las 4 de la mañana me levanté finalmente y comencé a hacer todas las anotaciones. Es muy importante que nosotros tengamos una visión amplia en la Escritura y sabiendo exactamente dónde nosotros nos perfilamos. El profeta Isaías es un profeta mesiánico porque él trae luz a todos los tiempos, a todos los pueblos y a todas las naciones acerca del Mashiach, del Mesías. Y tenemos que honrar y dar gracias a él y ver una directriz. Tuve que destacar y sacar los versículos para poderlos poner en una línea ascendente y poder entender el concepto de todo lo que Dios ha estipulado a través del tiempo. La primera escritura está registrada en Isaías 7:14. Para podernos meter ahí tenemos que leer desde el verso 13. Dios Elohim entonces dijo al profeta Isaías: Oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestosos a los hombres, sino que también lo sois con Dios Elohim? Por tanto, yo digo, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Bueno, aquí no está mencionando por ahora el nombre de la madre del Señor Jesús, que legítimamente en hebreo es Miriam y no María. María aparece registrado en nuestras Biblias hispanas y aún en la Biblia inglesa. Mary te va a decir, pero no Miriam. Y Miriam es el nombre legítimo de la doncella de Nazaret que fue elegida para esta bendición. Viendo aquí mismo en Isaías, voy a leer en el capítulo 9 del verso 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez
la tierra de Zabulón y luego la tierra de Neftalí. Estos dos nombres obedecen a dos de los hijos del patriarca de Jacob. Y sabemos que ellos ocuparon esa parte norte de donde es todo lo que era la tierra prometida, la tierra de Israel. Pero en estos dos lugares, aquí lo define. Llenaría de gloria el camino del mar, porque esto queda cerca de esa costa marítima. Al lado aquel del río Jordán. Y dice aquí, en la Galilea de los gentiles. Porque aquí está hablando la gente que estuvo ubicada en esas dos regiones, en esas dos tierras. Y luego dice el verso 2. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció a ellos. Sabemos que Yeshua vino a lo suyo, a su nación, a su pueblo, a Israel. Mas, sin embargo, los suyos no lo recibieron, no lo aceptaron, lo rechazaron. Ahora, este anuncio favorece y bendice también a todos los que somos gentiles, porque está hablando del pueblo gentil. La luz fue alumbrada donde habían tinieblas, donde se moraban sombras de muerte, pero luz resplandeció sobre ellos. Y luego, siguiendo, nos encontramos con el verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, porque el celo de Yahweh Sebaot ha hecho esto. Es importante cuando nosotros leemos esta porción de Isaías 9:6. Hay una identidad y hay 5 nombres que se le dan al Mashiach, al Mesías. Admirable. Él es admirable entre todas las naciones de la tierra. Él es admirable entre todos los pueblos que existen y entre todos los tiempos. Él será llamado admirable, porque aún hasta los demonios se doblegarán delante de él y los enemigos doblarán sus rodillas delante de él y reconocerán que él es el Señor. Por eso es reconocido admirable. Todos lo admirarán. Consejero, porque es el que trae consejo para que no nos perdamos, sino que caminemos delante de él. El que nos aconseja a través de su santa palabra. Y hay una declaración, dice Dios fuerte. Y para la gente que no quieren reconocer que el Señor es Dios, tenemos que recordar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es fuerte, Él es mi fortaleza, Él es
Yahweh Uzi, porque es nuestra fuerza. Dios fuerte, cuando invocamos a Yeshua, tú eres Dios fuerte. Si yo estoy en Él, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Él es mi fortaleza. Pablo luego nos enseña a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es mi fortaleza. Y aquí está declarado, es el tercer nombre que se da en esta porción de Isaías, Dios fuerte. Y luego habla de Padre eterno. Bueno, todos los nacidos en Cristo Jesús, Él es nuestro Padre. No descartando al Padre Celestial, a Hashem Adonai. Pero Él es Padre en la nueva creación. Y somos creados en Cristo Jesús. Y Él habla de que es Padre eterno. Y es eterno porque Él es Dios. Y luego habla de que Él es príncipe de paz. Significa que la paz que excede todo entendimiento solo nos viene a través de Él. El mundo habla de paz, pero no entiende lo que es paz. Hablamos de paz, pero Yeshua fue el que trajo las paces para que tuviéramos paz. Hablamos de paz, pero los hogares son un infierno. No hay paz entre el hombre y la mujer, no hay paz entre ellos y los hijos. Queremos hablar de la paz que hablan las Naciones Unidas y no tenemos paz en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar. Es como una guerra constante. Pero nos preciamos de que adoramos al Señor y que venimos un domingo y que levantamos nuestras voces y nuestras manos delante de Él. Pero somos gente incómoda, sin paz. Cuando no tenemos paz, no podemos ver la victoria ni la mano poderosa de Dios. Cuando Samuel iba y visitaba las regiones, aquellos preguntaban, ¿vienes en paz? Porque sabía que Samuel traía la vara de quebranto. Como me dijeron ayer en la cena, sea suave, por lo menos a la mitad. Sí, para que te quedes a la mitad y no entres al reino. Recibimos del Señor el requerimiento, el consejo, el consuelo y también recibimos el que seamos corregidos. Nadie le gusta recibir corrección. Pregúnteselo a los muchachos. Y decimos muchas veces, ellos son rebeldes. Y les aplicamos esta palabra que ellos son rebeldes. ¿Y tú, hermano? ¿Y tú, hermana? Rebelde sin causa. Siempre digo lo que quiero decir y hago lo que a mí me parece. Pero no obedezco ni a la voz del Espíritu, ni obedezco a la palabra de Él. Estos 5 nombres que se le dieron acá son sumamente importantes porque están cotejados con el capítulo 11 de Isaías, verso 2, cuando él habla, Isaías, el Espíritu de Yahweh está sobre mí para asignar los 7 espíritus de Dios que están sobre el Mashiach. Y habla y dice, reposará sobre él, sobre el Mashiach, el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder y el espíritu de el dominio propio, el conocimiento de Yahweh. Sí. Cuando vemos esta asignación que la tiene propiamente Yeshua, es propio de él y se mueve su espíritu completamente en él y habla de los 7 espíritus de Dios. Luego nos encontramos con 2 escrituras muy poderosas en
Una está en el libro de los Hechos y la otra está en la primera carta de Juan. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, fue lo que el apóstol Pedro dictó en la casa de Cornelio, a aquel hombre que era legislador romano y que estaba en medio de todos aquellos gentiles en la casa de él. Él dijo: Dios el Eterno ungió con el Espíritu de Yahweh, con el Espíritu de Dios y con poder a Yeshua de Nazaret. Y él anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Luego en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el verso 8, dice: el que practica el pecado, ese es del diablo. Y no importa si fue bautizado o habla lenguas. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero por esta razón apareció, y dice la expresión, el Hijo de Dios, para los que no quieren reconocer que Yeshua es el Hijo de Dios. Juan dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en ese que dice ser hecho hijo de él. Y no puede pecar porque Dios Elohim, él ha nacido en Dios Elohim. Bueno, el apóstol Pedro retomó esto y él hace una transposición muy interesante en su segunda carta, en el capítulo 1, en los versos 3 y 4. Él nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Nosotros entendemos y a veces estamos preocupados, o yo no sé si estamos preocupados, en cuanto al nacimiento de Yeshua, y queremos saber cuándo fue, cómo fue, si no fue, cómo aconteció. Pero deberíamos de estar preocupados de saber que Yeshua es Dios encarnado, el que es verdadero Dios y a la vez verdadero hombre, que mora en nosotros y nos ha llegado su misma unción, habiendo sido también llamados para nosotros deshacer las obras del diablo. Todavía hasta el día de hoy, a través de todos los siglos, ha sido una lucha que no ha acabado. Desde finales del siglo I entramos al siglo II y de ahí hasta el siglo XXI, donde estamos nosotros ahora. Que si Jesucristo es verdadero hombre o que si tuvo una apariencia de hombre. Que cómo fue que murió en la cruz. Porque Dios es impasible y no puede morir. ¿Y cómo es que habla la Escritura de que Él muere en la cruz, siendo Dios mismo? ¿Y cómo es que siendo Dios mismo, Él gritó en la cruz diciendo:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los necios y tardos de corazón que no entienden la Escritura, ni han caminado a través de ella, se han hecho un lío. Mahoma en el siglo VII quiso retomar y quiso recomponer y quiso hacer su propia escritura que se llama el Corán, y puso las normas y las leyes para que caminaran todos los hijos de Ismael, que son 1.500 millones de musulmanes en nuestros días, y que los cristianos indoctos dicen, ellos llaman a Alá, pero Alá está hablando del mismo Dios de nosotros. Pero aquí lo dejamos porque luego eso vamos a escrutarlo en la enseñanza siguiente del próximo domingo. Vamos a estancarnos ahorita en este punto muy importante. Cuando el ángel Gabriel vino a visitar a aquella virgen, y era virgen porque ella no conoció varón, aunque estaba desposada con un varón de la casa de David, que era José, varón recto. Solamente estaba nominada y estaba desposada, pero no estaba en relaciones ni estaba todavía casada bajo pacto. El ángel Gabriel vino y le anunció, y la primera expresión de aquel ángel fue, bienaventurada, 2 veces bendecida, bienaventurada tu hija, porque has hallado gracia delante de Yahweh. No era por las virtudes que Miriam tenía en sí misma. Ella fue bienaventurada porque fue escogida por el Señor. Ella estaba extrañada de lo que el ángel, en la forma que la estaba saludando. Y ella dijo, bueno, yo no sé cómo será esto. Yo no conozco varón. Yo no he tenido relaciones. Yo no me he casado. Yo no tengo relación carnal con ningún hombre. ¿Y cómo que ahora vienes y me anuncias que yo voy a tener un hijo? Y el ángel le dijo, lo que hay en tu vientre es obra de Ruá, obra del Espíritu de Dios. Él será santo y será llamado Hijo de Dios. Los que tenemos la Biblia entendemos esta expresión, hablada por el propio ángel Gabriel. Él será llamado Hijo de Dios. Y estaba definido que lo que ella tendría en su glembo, en su vientre, sería el Hijo de Dios. María quedó preñada. Y ya sabemos el proceso de un embarazo. 9 meses, y a los 9 meses ella dio a luz al Divino Redentor. Y ella fue bienaventurada. Ella recibió no solamente la palabra, sino la acción de haber quedado encinta y posteriormente de haber dado a luz al Hijo de Dios, a Yeshua. Ahora vamos a ver esta comparación con nosotros. Todos nosotros, por gracia, vinimos a ser hijos de Él, porque nosotros creímos en su nombre y nosotros lo confesamos a Él. Confesamos delante de los hombres. La Escritura en el capítulo 1 de Juan dice, Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Mas aquellos que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo que venimos del área de los gentiles, sin Dios, sin mandamientos, sin pactos, sin conocimiento, absolutamente sin nada, casi podríamos decir como un animalito. Y vinimos y nosotros lo confesamos a Él
como el Cristo, el Mashiach, el Mesías, el que daría su vida por mí. Y yo di mi nombre y yo me entregué a Él. Y por causa de Él fui a las aguas del bautismo. Entregué mi vida, lo confesé a Él, salí de las aguas de muerte a vida y me constituí en hijo de Dios. ¿Qué diferencia tenemos nosotros entre Miriam, la mamá de Yeshua, y nosotros mismos? ¿Qué diferencia tenemos nosotros o qué parentesco? Mira, ella físicamente lo tuvo en su vientre y ella lo dio a luz después de 9 meses. ¿A quién tú recibiste como tu Señor y tu Salvador? ¿A quién fue que lo recibimos cuando lo confesamos? Y Él vino y entró a nuestro corazón, no a nuestro vientre, pero vino y entró a nuestro corazón. El que entró a nuestro corazón, ¿quién era? Yeshua. ¿Y Yeshua quién es? El Hijo de Dios. Y Él vino así como Dios mismo entró en el vientre de Miriam. El ángel le dijo: tú has hallado gracia delante del Eterno. Y a nosotros Él nos dice: por gracia sois salvos, y no por obras, para que ninguno pretenda decir de que ha alcanzado beneficios y bendición delante de Él. Por gracia entramos y recibimos. Miriam se llenó del espíritu de Ruah, el espíritu de Dios. Y a través del espíritu de Dios, ella quedó embarazada. No se puede blasfemar diciendo que es que Dios tuvo relaciones sexuales con alguien, porque Él no es hombre para tener relaciones sexuales con nadie. Él entró en la dimensión de la carne porque Él iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Una vez en los planes del Señor fue que habló en la montaña del Sinaí al siervo Moisés. Luego el Señor dijo: bueno, ya no estaremos más aquí en la montaña hablándote. Quiero que levantes un Mizcam, quiero que levantes una tienda donde yo voy a habitar y voy a estar en medio de la casa de Israel. Y cuando se levantó el Mizcam, se distribuyeron las tribus en 3 de cada lado, y fueron las 12 tribus de Israel. Y el deseo de Dios era morar en medio de su pueblo. Y Él quiso hacer esto para que el pueblo de Israel adorara, bendijera. No tenían derecho de entrar en el santuario. Solamente cuando el Señor, a través de Moisés, instituyó el sacerdocio arónico, Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes, y más tarde los hijos de Leví, son los que podían ministrar dentro del santuario. El pueblo se quedaba afuera y el pueblo adoraba, sabiendo que cuando la Shequina de gloria venía sobre el santuario, sabía que la presencia de Yahweh estaba en el lugar, y ellos a puerta de su casa adoraban, bendecían y magnificaban al Señor. Pasaron los años y luego vino la inquietud sobre David para levantar un templo. Ya no existía el Mizcam. Y el Señor permitió, pero no fue David, sino su hijo Salomón, el que levantó aquella casa que se llama el primer templo. Y el templo se levantó y se siguió todo el caminar que se hace para la adoración. Y otra vez, solo los sacerdotes y los levitas podían entrar en el santuario. La gente particular llegaban y se arrodillaban fuera en los atrios
ahí para adorar al Señor en el templo. Más tarde, el templo fue destruido en los tiempos de Nabucodonosor. Y luego el Señor permitió la reconstrucción en los tiempos de Esdras, cuando Nehemías también vino a reconstruir las murallas de Jerusalén. Avanzó el tiempo y llegamos a los tiempos en que también fue destruido el templo. Y entramos en los tiempos de Herodes y Dios permitió de que se levantara el segundo templo. Y se levantó el templo y lo pusieron al nombre de Herodes, porque Herodes legislaba, aunque los que gobernaban era el imperio romano. Fue levantado aquel templo. En ese entonces aparece y viene Yahshua. Yeshua entra, y cuando él entra en la dimensión de la carne, que es Dios mismo puesto en carne, él, después de que crece y comienza su ministerio, trae una palabra profética y dijo: destruid este templo, que yo en 3 días lo reedificaré. No entendieron, ya sabemos lo que dice la Escritura. Y él hablaba de su propio cuerpo, de su propio templo. Luego el Mashiach es crucificado, muerto, resucitado y ascendido. Y luego queda su iglesia, la Kehilat, que a veces pensamos que ella fue hecha de puros gentiles, lo cual es un error, porque él vino a su pueblo. Y muchos judíos aceptaron y recibieron y caminaron. Y los gentiles, por gracia, entramos a él. Así como el ángel le dijo a Miriam: has hallado gracia a los ojos de Yahweh. Él nos ha dicho a cada uno de los gentiles: por gracia sois salvos, y no por obras, para que nadie se precie de ellas. Y nosotros nos gozamos y nos alegramos de eso. Ahora viene el parentesco con Miriam. Yeshua entra dentro de nosotros y entra a través de su Santo Espíritu. Y Él entra a nuestros corazones. ¿Quién es el que entra a nuestros corazones? Yeshua. ¿Y Yeshua quién es? El Hijo de Dios, es Dios mismo. Entonces Yeshua entra a nuestros corazones a través de Ruah, el Espíritu de Dios. Porque nosotros recibimos al Espíritu de Dios por mandato de Yeshua. Él dijo que iría al Padre, pero que enviaría a su Santo Espíritu. Y Él envió a su Santo Espíritu para que Él prevaleciera y estuviera en nosotros todos los días de nuestra vida hasta el regreso de Yeshua. Viene la gran pregunta. Nos encontramos con el libro de Hechos, en el discurso de Pedro, y nos encontramos en Primera de Juan con el discurso de Juan. Y en ambos dice la palabra que Yeshua vino para deshacer las obras del diablo. Y en Hechos 10:38 dice que Él vino y pasó haciendo bienes y sanando a todos los enfermos y todos los que estaban poseídos por los demonios. Bueno, porque dijo que Él era el Hijo de Dios, Él era Dios, para eso apareció Él. Y Primera de Juan dijo lo mismo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero antes dijo de que nosotros no éramos hijos del diablo, solo que a veces somos primos, pero no somos los hijos del diablo. Sí, porque el que es de él no peca y prevalece. Ahora hay una comparación entre Miriam y nosotros, pero hay una diferencia, porque Miriam lo dio a luz después de 9 meses. No se quedó ahí como si hubiera sido una piedra inexistente por años. Ella lo dio a luz
y ella trajo la luz que fue la salvación para el género humano, pero ella no era la luz como Juan Bautista no era la luz, sino que fueron testimonios de la luz. Bueno, y tu hermana, y tu hermano precioso, si Él vino y entró a nosotros y Él mora en nuestro corazón, la pregunta, ¿cuándo lo vas a dar a luz? ¿Cuándo lo vamos a dar a luz? Cuando dejes de pecar y dejes de ser primo del diablo. Cuando camines en la santidad del Dios eterno. No es que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Y si el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, no tenemos de igual manera los 7 Espíritus de Dios dentro de nosotros. ¿Y por qué andamos haciendo las obras del diablo cuando debemos de reprenderlas? Si para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, la iglesia, ¿qué es lo que está haciendo? Sí, lo que debemos de hacer correcto, hasta que lo demos a luz. Y estamos en una generación descreída, y en una generación que no ha entendido, en una generación que todavía nos apercudimos pensando si Cristo era verdadero Dios, si era verdadero hombre, si Él murió en la cruz, si era Dios el que murió en la cruz. Tenemos una ensalada con mango que se llama ignorancia de la palabra de Dios. Todo el que ignora la palabra de Dios está condenado a hacer los mismos errores señalados en la palabra de Dios. Él nos llamó para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Usted y yo somos la eclesía de Él. Usted y yo somos la Kehilat. Usted y yo somos los que debemos anunciar la buena nueva de salvación. Ay, no, apóstol, está muy duro. Bájale un poquito. Bájale un poquito. Está muy duro el garrote que nos da. Más garrote voy a dar. Porque mi boca no se callará. Y mi vida está como un heraldo del evangelio para anunciar la buena de salvación. No cotejo ser primo del diablo. No vine a hacer las obras del diablo. Vine a reprender las obras del diablo. Toda vez que tuvimos un encuentro, hubo liberaciones, y toda vez que haya que echar al diablo, lo vamos a echar. Pero no lo puedo invitar a tomar café en los atrios de mi casa. Si Él entró en la dimensión de la carne y vino a Miriam, el poderoso mora en mí. Y por esta condición se cumple lo que está en la segunda carta de Pedro, que nosotros somos participantes de la vida divina de Él, de su naturaleza divina, no haciéndonos iguales a Dios, y nunca lo seremos, pero nosotros participamos de Él, porque Él vino del cielo y participó de lo nuestro, de la carne, pero no se contaminó en la carne pecando, fue exento del pecado. Pero Él vino y entró a nuestra vida para que nosotros participáramos de su vida divina, a fin de que un día Él nos va a presentar a sí mismo como su amada, a la hermosura y la belleza inmarcesible que habrá en su amada. Él nos ha llamado para que nosotros caminemos delante de los hombres y de esta generación. Hemos sido llamados también para deshacer las obras del diablo. No somos Dios, pero hemos sido participantes de su naturaleza divina. Tenemos a Ruá, su Santo Espíritu de Dios, que por cierto, más de las veces lo tenemos contristado. Pero Él vino para atendernos, para guiarnos, para consolarnos y para fortalecernos. Y todavía oigo chillando a los cristianos: me duele, me hicieron, me duele aquí, me pegaron allá. Estoy enfocado en mí mismo y no en Yahweh. Cuando yo estoy enfocado en Él, no temeré. Cuando yo estoy enfocado en Él, la familia no me amedrenta.
Yo haré que la familia crezca a la estatura de Yahweh, porque mi boca no se cerrará. Vine a reprender las obras del diablo. Si soy hijo de él, yo vine a reprender las obras del diablo. Él vino a nuestra azúcar y él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Él nos revistió por su gracia y con su gracia y nos engalardonó con el fruto de él y con el don de él. Y nos separó como su amada. A veces los creyentes están ocupados y preocupados. Ay, ¿cómo era que eran los frutos del Espíritu? No lo sabes porque nunca los has tenido. Siempre has andado de prima y de primo del diablo. Si lo tuvieras a él, comerías de los frutos de él, caminarías en los frutos de él y harías los frutos del Espíritu y no los de la carne. Sí, no importa. No estoy aquí para hacer para nadie el hacerme reír, el gozo y el aplauso. Estoy aquí para levantar los que el diablo ha tomado y reclamarlos para la gloria de él. Y los que son de él lo alabarán eternamente, dándole gracias por su amor y su gracia. Tú debes entender y todos debemos entender que nosotros somos parte de su amada. Él ha preparado por su gracia la vestidura de visus. Y eso es porque la gracia nos ha alcanzado. Cuando hablamos de la celebración de Navidad, que enfocamos sobre el nacimiento de Yeshua, es celebrar nuestro propio nacimiento, porque nos forjó en su familia y nos regocijamos en ser su familia. Y este hermano vuestro y este pastor que se ha destutanado por ver que seamos una sola familia, da todavía grima y vergüenza de que hay que andarlo buscando para ver si quiere ser parte de la familia de Yahweh. No importa que no suenen los aplausos, no importa que se mueran los aplausos, porque la gloria es para él. Jehová me oyó, Jehová me vio y Jehová está presente. Cuando nosotros hemos sido llamados a ser forjados en su familia por medio de su sangre, y solo en él nosotros tenemos salvación y vida eterna, aunque no le guste a los musulmanes, aunque no le guste a todas las etnias culturales y religiosas. Solo en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Navidad no son los regalos materiales que nos solemos hacer. Navidad no es llenar tarjetas de crédito para ver qué regalamos hasta el perro de la casa. Navidad significa el regalo más grande que el Padre Celestial nos ha dado y se llama Yeshua. Él es la perla de gran valía. Él la mandó, nos dio su regalo y su perla, y nosotros nos regocijamos en este tiempo por la gloria y la gracia de él, así no sea el tiempo en que Yeshua nació. Celebrar Navidad significa de que yo reconozco soberanamente que él es el Dios eterno que se encarnó, se hizo carne, es el Emmanuel, Dios con nosotros, que es el que también un día regresará y me levantará juntamente con aquellos que creyeron en su nombre. Y tenemos que alabarlo, bendecirlo y magnificarlo y decirle gracias, amantísimo Señor. Vamos a escuchar el primer villancico cantado en la cristiandad como desde el siglo III, era de este Fideles, que quiere decir: venid, siervos, adoradores, y adorarlo a él.
Todos nos ponemos en pie. ¿Qué pedazos ni qué pedazos? Vamos a darle la gloria a Él. Órale. Venid fieles. Vengan triunfantes. Vengan y adorémoslo.